Vamos a hablar de algunos aspectos que puedan contribuir a que hagamos de forma ordenada la preparación de este segundo ejercicio. En esencia, sigue vigente aquel documento metodológico, ¿verdad?, que hemos venido utilizando desde el año pasado. Los que no lo tengan se lo podemos hacer llegar nuevamente a través de la vía electrónica. Lo que vamos nosotros a insistir en algunos aspectos que son relevantes, puntuales, especialmente si el ejercicio es el escenario de poner en práctica todo lo que significan los planes de cara al periodo lluvioso, sobre todo si tomamos en consideración la experiencia del año pasado del tránsito de los dos huracanes, que tal como lo hemos conversado en algunos municipios en los que hemos visitado en el último mes, tiene que ser un referente importantísimo para todo lo que hagamos en términos de preparación, en términos de organización, ¿verdad?, y desarrollo de acciones que contribuyan a preservar la vida de cara a fenómenos naturales. Vamos a acompañarnos de una presentación, después se la vamos a enviar para que más bien por la hora, inclusive que sé que es una hora pesada, ¿no?, más bien estén atentos pues a los comentarios que les vamos a ir haciendo sobre el tema. Bien. ¿Podemos ir avanzando ahí? Ok. Entonces, el segundo ejercicio nacional lo vamos a realizar de manera presencial el día jueves 24 de junio a las 10 de la mañana, ¿verdad? En todo el país lo vamos a hacer de forma presencial, lo que significa que tenemos que tener el cuidado de que la gente durante su participación lo haga poniendo en práctica todas las medidas de prevención y protección de cara a la pandemia, pues, ¿verdad? Este ejercicio, como ya es la práctica, y eso nosotros lo recalcamos con mucha insistencia, lleva como propósito fortalecer las capacidades de autoprotección de las personas, familias, comunidades, por una situación muy simple. Nuestro modelo comienza ahí, con las personas, con las familias, con las comunidades. Entonces nosotros no podemos perder de vista de que no solamente son las acciones que se hacen desde las instituciones, sino tenemos que cuidar que en el ejercicio, ¿verdad?, todas las medidas de autoprotección comience con las personas, con las familias, con las comunidades, ¿verdad? El otro aspecto es que desarrollar esos elementos del ejercicio tiene que ver con todo este proceso de planificación que hemos venido haciendo. Es decir, no vamos a inventar algo diferente a los planes familiares, a los planes comunitarios, a los planes municipales. Más bien, esos deben ser, digamos, nuestro referente. Por eso decía en la mañana con los alcaldes que este periodo, desde ahora hasta el 24, a nosotros nos debe servir como una ruta para ir afinando lo que ya tenemos construido, pues los planes. El día del ejercicio, poner en práctica los planes también nos va a decir si en efecto son viables, no son viables, si se corresponden o no se corresponden con la realidad. Y por eso debemos seguir una ruta que nos permita ir cada vez más apegándonos a este proceso de planificación que hemos venido desarrollando desde hace años para que las acciones tengan sentido, ¿verdad? No se trata de inventar cosas a la hora de desarrollar los ejercicios. Se trata de poner en práctica planes, ¿verdad? Planes muy concretos desde la casa, desde la familia, desde las comunidades, desde el municipio. Esos son lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Estos planes
como hemos venido diciendo en la visita, si bien es cierto, deben de tener el sentido multiamenaza, sin lugar a dudas deben privilegiar, deben poner como eje central el contexto del periodo lluvioso, ¿verdad? Sin perder de vista el elemento multiamenaza. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que si estamos en un municipio donde sus principales afectaciones hay que preverlas de cara a inundaciones, deslizamientos, ¿verdad? Pero si tiene antecedentes, ¿verdad?, de sismos fuertes, ¿verdad?, pues lógicamente esa otra perspectiva no la perdemos de vista. Eso siempre vamos a tenerlo como un aspecto central, que todos nuestros ejercicios deben de tomar en consideración siempre la posibilidad que se presente otro elemento, otra amenaza que afecte a la población. ¿Qué es lo que hemos venido insistiendo en las visitas? Y esto para los que ya estuvimos en algunos lanzamientos, nosotros hemos dicho que tenemos que ir como desagregando, ¿verdad?, qué significan las lluvias, qué significa el periodo lluvioso, ¿verdad? No solamente es que nos caiga agua del cielo, ¿verdad? Hay una serie de elementos, ¿verdad?, de aspectos del periodo lluvioso que también tienen una incidencia directa en las personas, en la familia. Por ejemplo, el tema de los vientos huracanados, ¿verdad? Hemos estado insistiendo que esos son aspectos que afectan a las personas, a la familia, a veces no de forma directa, pero sí, digamos, en sus viviendas. Inclusive, de repente el riego no es tanto de que nos caiga lluvia, sino que nos caiga el árbol que tenemos en el patio, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Y hay municipios del país donde estos fenómenos son como más claros, más evidentes por su naturaleza, por su contextura geográfica y geológica, ¿verdad? Esto es muy importante. El tema de los tornados lo hemos venido discutiendo, ¿verdad?, en algunos municipios. Hay municipios donde claramente este fenómeno se ha venido haciendo cada vez más frecuente. Entonces no podemos, ¿verdad?, descuidar este aspecto. Comunidades que están cerca de los lagos, ¿verdad? El ejemplo más típico es Nagarote, ¿verdad? Algunas comunidades muy próximas a las zonas costeras del lago se han visto afectadas por tornados, pero también en algunos municipios que están cerca, en zonas de planicie, cerca del Gran Lago, también hay antecedentes que se han presentado algunos tornados. Los deslizamientos, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto también que tiene mucha relevancia, ¿verdad? Tenerlo presente, es parte, es típico, propio de este periodo, ¿verdad? Sin embargo, pensar con mayor intensidad en los deslizamientos si también el municipio tiene fallas sísmicas, ¿ya? Porque de repente una ladera, ¿verdad?, que ha estado lloviendo en los días, pero de repente se conjugan los dos aspectos de un sismo fuerte versus que siga la lluvia, puede ser causa de un deslizamiento de mayor magnitud que frente a lo cual debemos estar preparados. Hemos venido insistiendo que debemos de tomar en consideración los temas de saturación de suelo, ¿ah?, porque surgen una serie de problemas alrededor de esto. Por ejemplo, hundimientos de letrinas, hundimientos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La fosa séptica, ¿verdad? En fin, que inclusive el colapso de algunas viviendas en muchos municipios es producto, ¿verdad?, de lluvias, quizás no de alta intensidad, pero que sí son continuas y que provocan saturación de suelo. Hemos venido insistiendo también que tenemos que pensar, ¿verdad?, no solamente en aquel titular que dice inundaciones. Hay municipios donde las inundaciones adquieren características particulares. Son inundaciones que se dan con mucha rapidez, ¿ya? Ejemplo típico es aquí en Rivas, hay muchos municipios que tienen este tipo de fenómenos. Entonces, hablar de inundación no solamente es el tema de que vamos a tener agua que venga a afectarnos hasta el nivel de la vivienda, etcétera, sino que también se presentan de manera rápida. Entonces, eso tiene que llevarnos a pensar que deben ser familias que estén sumamente preparados. O, por ejemplo, lo que hemos tenido en algunos municipios de Huaco,
que ya hemos tenido de repente que hay revenidos en los ríos y hemos tenido gente que está lavando ríos y entonces todos esos aspectos tenemos que tenerlo presente, o mujeres que están lavando y están con niños, ¿verdad? O de repente lugares, pequeñas quebradas que de repente sabemos y tienen antecedentes de que con poca lluvia, pero lluvia quizás en zonas altas, provoca inundaciones rápidas que pueden afectar a los escolares, a la familia, etc. Hemos venido insistiendo en los fenómenos eléctricos, ¿verdad? Y estoy numerando todos estos aspectos porque todo esto se da en el periodo lluvioso, ¿ya? Entonces no nos podemos limitar al tema de decir periodo lluvioso es igual a inundación y deslizamiento. Eso es real y son los fenómenos quizás más aparatosos, ¿verdad? Pero quiero llamar la atención que tenemos que prestarle atención a muchos de estos aspectos porque para eso tienen que estar preparados e inclusive deben ser parte de los planes familiares de cómo las poblaciones deben prepararse. Ya no digamos los ciclones, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos en mente muy claro lo que nos pasó en noviembre del año pasado. Hoy comentábamos eso en una conferencia internacional que estábamos participando y decíamos, y esa es una realidad, pues, ¿verdad? El año pasado tuvimos casi el 50% de la población digamos, la exposición a los dos fenómenos. Entonces tenemos que estar claros, ¿verdad? Que los huracanes crean distintos escenarios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que prever, tenemos que hacer que nuestra población los prevea, porque eso es lo que nos va a ayudar entonces a que si ellos comprenden que esas situaciones se pueden dar, ¿verdad? Pues definitivamente resulta más fácil conversar, platicar con ellos, llevarlos a que comprendan del porqué de las medidas de autoprotección y de los planes que tienen que poner en práctica para protegerse y proteger a su familia, que esto es, digamos, el punto más importante que nos interesa. Entonces, quiero insistir, ¿verdad?, que vamos a un ejercicio en periodo, ¿verdad?, que tiene que responder, ¿verdad?, a todos estos fenómenos que se dan en el periodo lluvioso, ¿verdad?, pero que nosotros tenemos que aterrizarlo a la realidad de cada municipio, ¿verdad?, a cada lugar, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, para que todos los escenarios, como vamos a decir más adelante, tienen que estar muy ligados a estas ideas. Bien, esta parte ha sido, digamos, como el eje de la práctica del desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, pero quiero insistir de que la mayor parte, y sobre todo este primer periodo lluvioso, ¿verdad?, nosotros debemos de ir desarrollando en la práctica todo lo que significa la respuesta de la familia a todos y cada uno de esos fenómenos que estábamos mencionando. Entonces, un componente importante es ver, ¿verdad?, lo hemos conversado en muchos municipios, que el ejercicio nos permita ver cómo funciona el mecanismo de aviso, ¿verdad?, de que se está dando una inundación o que se está dando un deslizamiento. ¿Cómo alertamos rápidamente a la gente, ¿verdad?, para que esté consciente de esto? Tenemos que imaginarnos, ¿verdad?, una familia viviendo en una ladera y cómo se van a avisar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para que la gente, ¿verdad?, también sepa cómo poner en práctica sus planes familiares. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Los planes de aviso, de alerta temprana, ¿verdad? Cómo en una escuela, ¿verdad?, debe activarse el mecanismo para que los chavalos de manera ordenada pues tengan que abandonar o salir de la escuela cuando haya, digamos, por ejemplo, un inminente peligro de que haya un deslizamiento por la localización donde está la escuela. O un trabajo, o una iglesia, ¿verdad? Esto lo hemos conversado cuando hemos estado allí en los municipios y creemos que esto es parte, digamos, de tener claro qué es lo que tenemos que poner en práctica en este ejercicio. Si lo vemos así, compañeros, quizás llevar este paso a paso tiene muchísimo más importancia que estar con el reloj, ¿verdad?, midiendo los tiempos. ¿Qué quiero decir? Es distinto el concepto cuando estamos frente a un temblor, un terremoto. Ahí los tiempos son vitales, pero en general los fenómenos meteorológicos que terminan, digamos, como inundación, como deslizamiento, aquí lo que es la calma absoluta que permita poner en práctica todas esas medidas de autoprotección y eso es lo que más interesa, ¿verdad?
El segundo aspecto casualmente es ese, ¿verdad? Cómo ponen en práctica las medidas de autoprotección, ¿verdad? Cómo van a salir de manera ordenada los niños, la familia, ¿verdad? En la madrugada, en la tarde, a la hora que sea, para proteger su vida de cara a estos fenómenos que hemos estado señalando. El otro tema es cómo desencadenar el mecanismo de ayuda más allá de la autoprotección. Y ahí es donde hemos insistido, ¿verdad?, de que tiene que haber en la comunidad un mecanismo de organización que permita poner en práctica, digamos, una evacuación ordenada y efectiva. Y de ser posible, algo que hemos venido hablando en los municipios, en cada punto crítico nosotros tendríamos que ir, ¿verdad?, organizando una brigada comunitaria de apoyo, ¿verdad?, que contribuya, ¿verdad?, quizás en este momento por lo menos a ser, digamos, los conductores, ¿verdad?, desde la comunidad hacia sitios seguros. Igual, parte del ejercicio será el cómo, ¿verdad?, articulamos la respuesta institucional. Entonces, si estamos en una zona urbana, como por ejemplo, si se da una inundación en un barrio, aparte de la respuesta propia de la comunidad, cómo se debe articular, por ejemplo, que llegue la policía, apoyar a la familia, ¿verdad? Especialmente aquellos que en teoría, ¿verdad?, tienen su casa ya totalmente inundada, ¿verdad?, o la gente que vive a la orilla de un cauce que hay que ayudarle a salir de la zona de peligro. Entonces, todos esos aspectos son importantísimos, pues, ¿verdad? Nosotros insistimos, ¿verdad?, que no es la actuación de un lado o del otro, es cómo se articula la respuesta comunitaria a la respuesta institucional. Esto es muy importante. El ejercicio nos debe servir para ir desarrollando esa práctica, ¿ya? Porque a la hora de la crisis ya tenemos que tener algún mecanismo básico, ¿verdad? Como lo hemos dicho, por ejemplo, cuando se presenta un incendio, bueno, ¿cómo comienza la respuesta comunitaria y cómo la respuesta comunitaria después se articula cuando llegan los bomberos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? No es una práctica o la otra, son las dos y tenemos que tratar de desarrollar en el ejercicio todos estos mecanismos de articulación. En todo esto que implica mover gente, ¿verdad?, que se junte gente, vamos a insistir de que en todos los preparativos llamemos la atención que lo podemos y debemos hacer siempre tomando en cuenta las medidas de protección de cara al COVID-19. Esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar una situación extrema que la vamos a tener que llevar a la práctica, pero eso no debe hacer de que descuidemos las medidas de protección frente a la pandemia. Al contrario, es en el ejercicio que tenemos que ir viendo de qué manera, ¿verdad?, hacemos esa fila india para ir hacia el lugar seguro, pero guardando la distancia, ¿verdad?, sin estarnos tocando tanto, ¿verdad?, de tal manera que evitemos la posibilidad de transmisión del virus. Este paso a paso ustedes lo conocen. Aquí lo único que hemos quizá hecho énfasis en algunos aspectos, ¿verdad?, para que ustedes lo revisen después con calma. Por ejemplo, en la etapa de diseño, ¿verdad?, es muy importante que ustedes se propongan eso de identificar, organizar brigadas comunitarias, especialmente dirigidas hacia los puntos críticos. Eso es fundamental, ¿verdad? Nosotros hemos avanzado en los planes de respuesta, casualmente por eso decía, ¿qué hemos estado haciendo en este mes de mayo? Revisando con ustedes cómo se han desarrollado los planes. Esto ya no lo vamos a volver a hacer. Lo que ustedes tienen que tener es su plan a mano para comenzar a ponerlo en práctica y tienen que comenzar desde los planes familiares, los planes comunitarios, hasta nivel municipal. Igual, hemos venido insistiendo en el tema del puesto de mando, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver. Tenemos que revisar su funcionamiento, ¿verdad? Hemos estado insistiendo en esos mecanismos, en la articulación que tiene que tener el puesto de mando con las comunidades, ¿verdad?, los mecanismos de ida y vuelta de la comunicación para poder alertar o al mismo tiempo también poder recibir información que alerten al municipio de que se pueda estar dando alguna situación específica. En la etapa de preparación, ¿verdad?, de este flujograma que conocen ustedes muy bien, aquí se lo estamos poniendo con nombre y apellido. Miren, hay una buena práctica, creo yo, que en muchos municipios que hemos visitado se ha venido desarrollando, y es que los compañeros del Comupred se distribuyen, ¿verdad?, territorios y van a acompañar. Pero esa distribución tiene que tener un par. ¿Cuál es el par? Los comités
de barrio, los comités comarcales, ¿verdad? Tenemos que hacer que se articulen. No se trata de nosotros ir, ¿verdad?, a inventar un escenario en un barrio. Se trata que con los compañeros del comité de barrio, ¿verdad?, trabajar todo lo necesario para el desarrollo del ejercicio. Porque esto hay que convertirlo, compañeros, en un proceso educativo, ¿verdad? Esto es bien importante. En muchos barrios ya esto es una tradición, ¿verdad? Una de las cosas que sí nos ha llamado la atención en las presentaciones es que esto ya se comenta, ¿verdad?, que la gente de los barrios ya tiene claro cuáles son los riesgos que tienen en su barrio y ya más o menos los ejercicios los vienen haciendo sobre la base de su realidad. Y eso es lo que tenemos que cultivar, ¿ah? La realidad de la gente, la realidad en que vive, el nivel de riesgo en que vive, la exposición que puede afectar a la familia, y eso es lo que tenemos que insistir. Ahora, por eso hablo, compañeros del Comupred, que se desplazan a los barrios, se articulan con el COBAPRED para organizar todo lo que tiene que ser el desarrollo del ejercicio. Esto es vital, compañeros, que lo tengamos presente. Y si fuera posible, que fueran como equipo, que fueran compañeros de distintas instituciones a cada uno de los puntos críticos, ¿verdad?, para poder desarrollar y organizar todo lo que va a ser el ejercicio. Muy importante es que en esa articulación identifiquen si la gente tiene claras las medidas de autoprotección, si tienen planes familiares. Esto es vital. Yo he venido insistiendo, ¿verdad?, que para cada ejercicio, cuando cambia, ¿verdad?, el tipo de ejercicio, si decimos que es frente a inundación, tenemos que estar claros, o mejor dicho, tenemos que verificar que la gente comprende cuáles son las medidas de autoprotección de cara a una inundación, de cara a un deslizamiento. Son distintas si fuera a un terremoto, si fuera a un tsunami. Entonces tenemos que tener nosotros el cuidado, ¿verdad?, de asegurar eso. Y este es el espacio que nos permite eso, ¿verdad? Decir que estamos preparando el ejercicio y preguntar que cuáles son las medidas de autoprotección. Hay que verlo como la cosa más natural del mundo, ¿verdad? Y si de repente la gente dice que lo que hay que hacer es agacharse, ponerse la mano en la cabeza, ¿verdad?, con una sonrisa se le puede decir, mire, compañero o compañera, eso es cuando es un terremoto. Pero si estamos hablando de que estamos frente a una inundación, aquí lo que se trata es salir con calma, ordenadamente, a esos lugares altos para protegernos de una inundación, y no es necesario ponerse las manos en la cabeza. Para ir centrando qué es lo que debe la gente ir comprendiendo como medidas de autoprotección de acuerdo a cada amenaza. Eso es bien importante, ¿no? Hemos insistido que es bueno de aquí al 24 que hagan algunas prácticas parciales, ¿no? Recordemos que hay gente que trabaja, recordemos que hay gente que de repente en el día no está en la comunidad. Entonces podemos utilizar esos argumentos. Vamos a hacer una práctica. A ver, solo las mujeres que están en la casa, por poner un ejemplo. O cuando estén ya toda la familia completa, ¿verdad? O un fin de semana, imaginémonos que ya todo el mundo está en la iglesia. Entonces yo creo que tenemos que ser creativos en la comunicación con la gente para motivarlos a que hagan pruebas parciales. Hay mucha gente que quizás lo que le da es, yo diría, casi como temor escénico, pues, ¿verdad? El día del ejercicio. Pero si de repente participa en una parcial, de repente sí participa. Y al final lo que nos interesa es que la gente se apropie de las medidas de autoprotección, de qué es lo que tiene que hacer a la hora de una emergencia, y eso es lo fundamental de todo esto. Es importante que en todo este proceso, compañeros, vayamos creando pequeños equipos que después evalúen el ejercicio. Y lo mejor, inclusive, es que sea compañeros y compañeras del Comupred con compañeros y compañeras del barrio, pues, para que ellos se vayan involucrando, ¿verdad?, en ver no solamente que se ejecute el ejercicio, sino que se haga con calidad. Esto es muy importante, muy importante. Luego vendría la etapa, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que esta etapa de preparación, una vez que tengamos una idea de cómo vamos a realizar los ejercicios en cada punto crítico o más allá de los puntos críticos, yo creo que tenemos por lo menos 2 semanas para ir haciendo esto con calma y que vayamos haciendo las cosas paso a paso, de tal manera que nos cercioremos que en el barrio
en la comarca o donde sea, o el centro de trabajo o el colegio, se haga de la mejor manera. Pues tenemos tiempo suficiente, compañeros. Y si somos capaces de articular las distintas tareas que tenemos con el acompañamiento que hagamos en el barrio, yo creo que podemos aspirar a que el segundo ejercicio sea cualitativamente también con mejor calidad. Luego vendría la etapa de realización del ejercicio. Eso ustedes tienen que la metodología, ¿verdad? No vamos a cambiar mucho de eso. Quizás voy a hacer énfasis un poco en el último punto, ¿verdad? Miren, si tenemos un buen plan de desarrollo del ejercicio, si lo organizamos adecuadamente, si hacemos que las personas se apropien, ¿verdad?, de cómo realizar el ejercicio, el papel que van a jugar en el desarrollo del ejercicio, la lógica del ejercicio, ya tenemos muchos elementos para el último aspecto, evaluar. Pues. Yo insisto que hacer una evaluación, eso es la base de algo que diseñamos, algo que planificamos. No podemos evaluar lo que surge espontáneamente o a la carrera, ¿verdad? Aquí hagamos un esfuerzo de hacer un muñeco. Cuando digo un muñeco me refiero una idea de cómo se va a desarrollar el ejercicio, vayamos trabajándola poco a poco, ¿verdad? Y eso nos va a permitir ir midiendo también cuánto vamos avanzando en cada comunidad. Ejemplo, si estamos en un punto crítico y antes no teníamos una brigada, ¿verdad? Bueno, y ahora la tenemos. Bueno, propongámonos cosas sencillas. ¿Cómo la vamos a activar a la hora en qué momento se junta con la gente a la hora de que hagan la evacuación? Cosas sencillas, puntuales, si ustedes quieren, pero que nos van llevando a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A que hagamos que la comunidad tenga capacidad de responder a cualquier situación sin necesidad, inclusive que estemos nosotros ahí presentes y que sea algo que después ella lo ponga en práctica. Bien, es importante, compañeros, la etapa no solamente de lo que planifiquemos antes de llegar al barrio, sino que tengamos claro qué cosas debemos revisar en el barrio para que tengamos un éxito rotundo en el ejercicio. Miren, por ejemplo, hemos insistido en la elaboración de los planes municipales que puntos críticos y familias que viven en puntos críticos hay que transformarlas en planes familiares. Entonces la pregunta es, si estoy en un barrio que es un sitio crítico en el municipio, rápidamente lo que tenemos que identificar cuántos planes familiares, cuántas familias tienen planes familiares ahí, ¿verdad? Porque eso debe ser parte de los resultados que debemos de alcanzar con este ejercicio. Nosotros nos podríamos proponer que en los puntos críticos de nuestro municipio todas las familias tengan su plan familiar, y eso es factible si lo trabajamos de manera conjunta todos los miembros del Comupred. Por ejemplo, que esos puntos críticos o esos sitios críticos tengan un plan de respuesta comunitario, un sistema de alerta temprana. Miren, ya esto nos va colocando en eso que aspiramos, y es que toda la gente sepa cómo reaccionar frente a todo este tipo de problemas. El llegar al barrio, ¿verdad? Hablar con el pastor, hablar con la gente que puede poner a disposición Casa Solidaria, es irnos preparando para el momento de la crisis. La Casa Solidaria, el posible albergue que podamos utilizar, no es el día que tengamos el agua al cuello. Nosotros podemos aprovechar todo esto durante estas 2 o 3 semanas para irlo organizando. Ha sido interesante que en muchos municipios, ¿verdad? Muchas cosas han cambiado después de los 2 huracanes. Muchas rutas ya se convencieron de que no sirven, se tuvieron que buscar otras. Hay muchas casas que inclusive, o lugares que se pensaba que pueden servir como albergue, ha quedado claro que no funciona, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos como que volverlo a revisar. Y si vamos al barrio, si vamos a la comunidad, si vamos a ver cómo vamos a organizar la evacuación de la gente tiene que llegar a un sitio seguro. ¿Y qué va a pasar después de ese sitio seguro si la comunidad va a quedar 2, 3, 4 días, ¿verdad?, inundada? Entonces tenemos que pensar en eso. Ese es el escenario que nosotros tenemos que ir haciendo que las familias comiencen a tenerlo presente. ¿Qué voy a hacer si me quedo aislado? ¿Qué voy a hacer si mi casa se inunda? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso es muy importante. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué debo llevar? ¿De qué manera me articulo, verdad, para que esto sea sin ningún riesgo? Entonces esto es muy importante. Un elemento que creo que también nos debe dar este ejercicio, o
puede permitir este ejercicio es que logremos abrir puestos de mando en cada uno de esos lugares de riesgo, ¿verdad? Así como tenemos un puesto de mando municipal, y yo en broma y en serio lo he dicho y algunos de ustedes me han escuchado que lo digo, el puesto de mando cuando no tiene nada que hacer terminamos viendo novelas. Pero con solo que le demos seguimiento a las comunidades que están en riesgo, a las escuelas que están en riesgo en esos sitios críticos, a las unidades de salud que están en esos sitios críticos, ¿verdad? Con solo que comencemos a pensar que tenemos mucho que darle seguimiento, a qué orientar, porque al final el puesto de mando municipal debe funcionar de dos vías: mandando información, transmitiendo información, alertando de lo que puede ocurrir, al mismo tiempo que también tiene que estar recibiendo, a ver qué pasó, qué pasó con la escuela, qué pasó con el barrio, qué pasó con las familias que viven a la orilla del cauce. Eso es muy importante para que nosotros vayamos desarrollando ese mecanismo de comunicación como lo hemos venido haciendo desde el año pasado. Recordemos que el segundo ejercicio del año pasado, inclusive lo hicimos virtual, y en esa virtualidad algo que insistíamos es que debemos tener esos mecanismos de comunicación con las comunidades. Hay que seguirlo fortaleciendo, compañeros. Las comunicaciones se caen, los teléfonos celulares se caen. Tenemos que tener viva esa idea que tenemos que tener un mecanismo. ¿Cómo? ¿Verdad? Inclusive utilizando comunicación directa con la gente, mecanismo que nos permita saber cómo está la situación de determinadas comunidades a la hora de una crisis. Tenemos que revisar, ¿verdad? Todos los recursos con que se cuenten las comunidades. Yo he insistido en las visitas, que está bien que tengamos las tablas de fuerzas y medios, pero que nos hemos venido dando cuenta cada vez que hacemos estas revisiones, que siempre son limitados los recursos que tiene el municipio de cara a las poblaciones y a las cantidades de población que están expuestas. Hay municipios, compañeros, que cuando vamos a ver de qué poblaciones estamos hablando, cuando sumamos toda la población de los puntos críticos, hay municipios donde a veces son el 30% de la población del municipio. Y de repente lo que tienen son 3 camionetas, 2 motos, ¿verdad? Hay 5, 20 personas que están... Compañeros, no vamos a tener capacidad de poder atender a todo el mundo. De aquí la importancia que decir que organizamos comunidad es que la gente reconozca sus riesgos, sepa qué hacer, pero también que articulemos los pocos o muchos recursos comunitarios que puedan existir, porque eso es lo que va a dar realmente capacidad a la gente de poder enfrentar emergencias. Hay lugares, y la experiencia la vimos el año pasado, que los ríos crecieron a tal nivel que solamente hubiéramos llegado en helicóptero. ¿Ah? Entonces, mentira, pues decir que tengo 3 camionetas listas para ir a atender, no es cierto si sabemos que de repente los niveles de inundación son tan grandes que aunque tengamos esos medios no nos van a servir. En cambio, la panga, el caballo que tienen al otro lado del río, muchos recursos comunitarios pueden, si lo sabemos organizar y relacionar, ser el mejor soporte que tenga la comunidad para evacuar en tiempo y sobre todo de manera anticipada antes que la gente tenga el agua hasta el cuello. Entonces tenemos que irnos acostumbrando y este ejercicio nos puede servir para eso. Identifiquemos qué recursos comunitarios podrían servir, ¿verdad? O deben servir o ponerse a la orden para la hora de hacer una buena evacuación. Recordemos que no todo el mundo va a salir caminando. Hay discapacitados, hay enfermos crónicos, hay embarazadas. Entonces tenemos que pensar, ¿verdad?, en todos esos recursos, porque al final de cuentas así lo vamos a hacer. Yo he insistido inclusive desde un palo con una hamaca que podamos sacar a alguien. Tenemos que ir aprendiendo eso, porque así va a ser en muchas zonas, ¿verdad? Yo recuerdo las experiencias pues, que me contaban allá en la zona del Triángulo Minero, cómo sacaron a mucha gente. Así fue, ¿ya? Ahí no hubo camionetas 4x4, ahí no hubo grandes equipos que fueron los que ayudaron a la gente. Este ejercicio lo que nos debe servir es para suplir y hacer las cosas, por lo menos tener una previsión para cómo actuar a la hora de una emergencia. Bien, entonces todo esto debe ser parte de la visita para preparar el ejercicio en los barrios y comunidades. Bien, ahora viene
Hemos hablado mucho sobre el tema de la hipótesis, ¿verdad? Yo aquí a nivel central le he dicho a los compañeros, mire, tal vez hemos cometido el error que cuando hablamos de la hipótesis, allá en el municipio a veces solo creen que la hipótesis es solo estar preocupado que si va a llover, que si no va a llover, que por dónde viene el huracán. Eso es importante, compañeros. Pero ¿qué es lo importante de construir la hipótesis en este ejercicio y en todos los ejercicios? Que respondamos a una pregunta muy sencilla. Ajá, y si viene el huracán, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cuántas casas se van a inundar? ¿Cuánta gente, cuántos techos van a salir por el aire? ¿Se va a caer la iglesia o no se va a caer la iglesia? ¿Ah? ¿El camino que estamos acostumbrados a utilizar, será que va a estar disponible o sencillamente también va a estar inundado? Tenemos que comenzarnos a preguntar cuál es el impacto de los fenómenos a los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que yo insistí al comienzo, ¿verdad?, de que entonces no solo pensemos en lluvia, ¿verdad? Puede ser combinado, lluvia, deslizamiento, fuertes vientos. Y recordemos que al final los huracanes es eso, ¿ya? Una combinación de muchos fenómenos. Esa idea debe ser educativa para la gente. De repente, muchas medidas de prevención se podrían hacer y la gente las haría si comprendieran cómo esos fenómenos realmente es como lo impactan. A ver, si fuimos observadores de lo que pasó la pasada de los dos huracanes, inclusive hasta nos permite, en alguna zona, a mí me permitía ver cómo el viento comenzó a levantar los techos. Sí, era solo ver cómo el zinc, ¿verdad?, quedó enrollado y en qué lugares, ¿verdad?, de la casa fue que el zinc del techo comenzó a despegarse. Entonces viene la pregunta, si las familias comprendieran eso, que así es como funciona el evento, entenderían cuando les decimos que hay que hacer un reclavado de los techos con anticipación y de repente esa medida preventiva es más barata, es más efectiva que estar a medianoche o en la madrugada después de una tormenta que se nos presente. Entonces quiero insistir de que la hipótesis debe ser el evento, el posible impacto en las casas, en la familia, en los caminos, ¿verdad?, en los lugares habituales de la comunidad. ¿Para qué? Para que entonces sepamos, a ver, no vamos a tener techo. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta entonces? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Ya? Cada situación tiene que surgir de una lectura adecuada de la realidad, compañeros. Eso es muy importante, ¿verdad? Por eso decimos que la respuesta debe basarse en la realidad del barrio, ¿verdad?, en el posible impacto de los fenómenos, pero también en la capacidad organizativa. Nosotros tenemos que aprovechar este ejercicio para fortalecer nuestra organización, el liderazgo, ¿verdad?, el saber quién es el que debe conducir en determinado momento a la gente para sacarla del lugar de peligro hacia los lugares de seguridad. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y luego debemos nosotros de estar claros que si tenemos capacidad, hagámoslo en todo el municipio. Pero si no tenemos toda la capacidad, yo les diría que como mínimo tenemos que garantizar que este ejercicio hay que hacerlo desde el punto de vista de hacer escenarios en los puntos críticos. Eso sí no nos puede fallar en el desarrollo de este ejercicio. ¿Por qué? Porque se supone que ahí es donde están los mayores peligros y tenemos que dirigir toda la fuerza hacia donde están los mayores peligros. Entonces, miren, si me han puesto atención de lo que estaba diciendo, entenderán lo que vamos a decirle ahora. El diseño de escenario, ¿de dónde va a salir? De la misma realidad de ustedes. Nosotros no vamos a inventar. Yo no puedo ir a Río San Juan a decirles que hagan un escenario como que si están aquí en El Dorado, en Managua. Explico, no, a ver, hay que ubicarse en Río San Juan, su realidad concreta, el tipo de casas que tienen, las prácticas que tienen la familia, el ambiente, ¿verdad?, si es un ambiente rural, si es un bosque, ¿verdad?, no son diferentes, ¿ya?, los medios de vida que se ocupan en la zona rural que en la zona urbana. Entonces, debemos hacerlo de cara a nuestra realidad, ¿verdad?, y cómo en esa realidad los fenómenos impactan de forma diferente, ¿verdad? Es importante conversar con la gente. Eso que les decía, cuando decimos inundación, hay que acercarse a cuál ha sido la historia y cómo se da, qué tipo de inundación se da. Es de esas progresivas, es esa que se presenta de manera brusca, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De una comunidad que vive a la orilla del río o una comunidad
por ejemplo, si estuvieran en la Micamba, no es lo mismo las casas que están a la orilla del río que las que están a 1 cuadra, 2 cuadras del río. Pues solo es ver la fotografía y la inclinación que tiene el terreno para darse cuenta las diferencias que existen en cuanto a los riesgos a los que pueden estar sometidas la familia, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? En las tablas hemos insistido en identificar las familias con grados de vulnerabilidad, ¿verdad? Vulnerabilidad biológica, porque son enfermos, porque son niños, porque son ancianos, pero también hay que ver otros tipos de vulnerabilidades, ¿verdad? La gente más humilde, la gente que tiene chozas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claro en el barrio de qué estamos hablando, de qué familia estamos hablando, para inclusive también eso ya tenerlo en el checklist listo a quienes tenemos que ayudar y apoyar más rápidamente. Todo esto, el ejercicio, la preparación del ejercicio, nos lo debe facilitar. Un elemento importante es que cuando estemos conversando en los barrios hay que pensar en situaciones extremas, compañeros. A ver, yo les preguntaría ahorita, ¿cuántos se imaginaron de cuánto íbamos a ver el año pasado con Iota? ¿Verdad que muchos nunca nos habíamos imaginado que íbamos a ver eso? Pues eso hay que hacer. Hay todavía gente que no comprende lo que pasamos el año pasado. Y hay que estar claros, ¿verdad?, de que para esas situaciones extremas, inundaciones extremas, vientos extremos, a los cuales tenemos que estar preparados. ¿Ah? Un compañero nuestro, ahí estuvo en Bilbo y él me contaba, pues, ¿verdad? Hay gente que no entendía, ¿verdad? Como cuando vos decís que hay vientos fuertes, sí, hermano, pero vientos fuertes de 250 kilómetros por hora es otra cosa, ¿ya? Uno debe tener la responsabilidad de ir manejando estas situaciones y hacer que la gente vaya comprendiendo. A veces es difícil que la gente comprenda algo que no ha vivido, pero tenemos que irlo llevando de la mano, ¿verdad?, para que vayamos entendiendo todos estos puntos. De eso se trata hacer el ejercicio. Luego viene toda la etapa de preparación, ¿verdad? Entonces que la gente no solamente comprende el riesgo, sino ahora, ¿qué hacemos? Entonces hemos insistido en las visitas que, bueno, ya tenemos brigadas municipales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como parte de la preparación del ejercicio, ver cómo vamos con los compañeros, rediscutiendo, ¿verdad?, sus conocimientos, sus habilidades de cara a fenómenos que están muy próximos a lo que ocurre en las lluvias, pues, ¿verdad? Esto es bien importante. Hay compañeros que ya tienen un nivel que sí, de preparación, que hasta podría servir a la par de las unidades especializadas del Cuerpo Unificado de Bomberos y reforzar las unidades de búsqueda y rescate. Perfecto. Pero hay otras que no. Entonces hay que ir avanzando, aprovechar estos ejercicios para que también, ¿verdad?, vayamos fortaleciendo sus capacidades. Aquí yo he insistido en cada municipio, ¿verdad?, independientemente de que se está preparando un plan de capacitación a nivel nacional, debemos hacer esfuerzo de articular los recursos propios ahí locales. En todos los municipios del país tenemos un Ministerio de Salud y tenemos compañeros y compañeras que ya tienen experiencia en preparar sobre estas cosas, en preparar para primeros auxilios, ¿verdad?, en preparar para atender o para hacer, digamos, una clasificación de pacientes a la hora de una situación que es muy importante que la sepamos hacer para poder atender a la gente. Entonces debemos ir avanzando en esto. Yo les metería el reto de que vayamos preparando brigadas comunitarias en cada sitio crítico, compañeros. Es muy importante. Y yo he hecho la pregunta cuando hago las visitas. Ajá, y si cerca de esos sitios críticos hay colegios o hay institutos, ¿esas brigadas estudiantiles qué? ¿Solo son para el instituto o son para la comunidad? Entonces, creo que debemos ir nosotros articulando capacidades. Igualmente, el Ministerio de Salud tiene redes de brigadistas. Muchos de estos brigadistas no solamente contribuyen a acciones de salud, sino que también muchos de ellos tienen capacidades como para ser miembros de la brigada y podrían contribuir. Quiero llevarlos al punto que debemos ir acopiando todas las capacidades que existan en esos sitios críticos. Entre más crítico sea, valga la redundancia, un punto crítico, entre mayor es el riesgo de la comunidad, nosotros debemos de proponernos cómo articular más las capacidades comunitarias para que la respuesta sea más efectiva. Entonces hay que hacer acopio de brigadistas de salud, de brigadas estudiantiles, de compañeros y compañeras que son profesionales y que tienen algún entrenamiento, ¿me explico? Tenemos que ir articulando esto y es a la luz de todo ejercicio que tenemos que irlo haciendo, ¿verdad? Entonces,
no descuidemos, ¿verdad?, algo que el MINED puso en el Plan Nacional, que es la actualización de los compañeros y compañeras de las brigadas estudiantiles. Hagamos lo propio en cada municipio. Asegurémonos que esa preparación, que esa actualización de las brigadas estudiantiles se realice. Esa es una capacidad para hoy y para mañana, y eso es bien importante. Un muchacho que se entrene, que sea parte de una brigada estudiantil, puede servir hoy en su municipio, pero mañana donde sea que esté, se fue del municipio, se casó, se vino a Managua, estudió. Tenemos a un nicaragüense preparado y eso es lo que tenemos que pensar, que es una sociedad la que se está enriqueciendo con todos esos recursos humanos para poder, digamos, atender a cualquier nicaragüense en cualquier situación. Entonces, no veamos que son esfuerzos perdidos. Todo esfuerzo que hagamos con alguien, con un compañero, donde esté, ese esfuerzo va a repercutir en las capacidades que como sociedad tenemos y nos va a ir haciendo cada vez más resilientes. Bien, ¿dónde vamos a seguir insistiendo? El ejercicio también nos debe preparar, nos debe crear, abrir el espacio para que revisemos, ¿verdad?, casas solidarias, posibles albergues, ¿verdad?, para que vayamos tejiendo. El ejercicio nos debe servir para que tejamos. Yo he hablado, he insistido que las casas solidarias no lo veamos como una infraestructura. Una casa solidaria es una familia que pone a disposición sus capacidades para otra familia o para otra familia. Y eso significa que hay que conversar con ella, hay que amarrar con anticipación y la preparación del ejercicio nos debe preparar para eso. Hay que revisar los posibles albergues. Esta es una buena oportunidad de hacer una revisión, visitarlos, ya sea escuelas, ya sea otras infraestructuras. Algunas pueden ser de estas estructuras de multiuso que se han desarrollado en las comunidades, ¿verdad? Pero es importante que todos sepamos, ¿verdad?, cuál va a ser y sobre todo que la comunidad sepa dónde es que van a servir como albergues para que sepan también de sitios críticos hacia dónde se deben desarrollar. Algo que no debemos descuidar es que un albergue no solamente es una infraestructura física, es todo lo que va a poner a disposición de familias que en teoría van a estar ahí por varios días. Y un elemento importante es cómo nos organizamos nosotros. Entonces, el Comupred, parte de su ejercicio debería ser, si vamos a abrir un albergue, la pregunta es, ¿quiénes son los que lo van a administrar? ¿Cómo van a conseguir la comida? Todo eso lo pudieran comenzar a practicar durante el ejercicio y si ustedes van notando, entonces tenemos distintas facetas de desarrollo del ejercicio que en la realidad hay que ponerlos en práctica. Bien, entonces nos queda claro en el ejercicio pilares fundamentales, ¿cuáles son? Los planes familiares, los planes comunitarios, los planes de los centros de trabajo, ¿verdad? Y todo eso articulando lo que es el plan institucional, el plan municipal, ¿verdad?, que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claro, ¿verdad?, cuántos planes familiares vamos a poner en práctica, cuántos planes comunitarios vamos a poner en práctica y luego evaluar si como está diseñado, fueron diseñados adecuadamente, si hay que ajustarlos, si hay que cambiarlos, si hay que modificar la organización. Eso es precisamente para lo cual sirve estos ejercicios. Bien, el día del ejercicio, todo esto hay que hacerlo de aquí, por lo menos hasta la semana, hasta el 18 como mínimo, o 20 de junio. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos de preparación, organización, ajuste, revisión, nos debe llevar a tener una comunidad ya mejor preparada para realizar el ejercicio. Porque ya el día del ejercicio, lo que hay que hacer es activar las alarmas, pues, y que venga ya a ponerse en práctica todo lo que significa el ejercicio, ¿verdad? Desde la casa, desde el barrio, ¿verdad? Si estamos hablando de un deslizamiento, bueno, ¿qué van a hacer la gente? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Si estamos hablando de una inundación, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Si hablamos de una escuela, ¿verdad?, ¿hacia dónde van a ir los muchachitos, las muchachitas con sus maestros, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, tiene que ser una cuestión bien clara el día del ejercicio. Voy a insistir y no me voy a cansar que no solamente es salir del sitio de riesgo, es poner en práctica las medidas de autoprotección. Esto es muy importante. El apoyo mutuo desde las casas. El plan familiar debe decir qué papel juega cada miembro de la casa. ¿Quién es el que va a chinear al abuelito? ¿Quién es el que va a abrir la puerta? ¿Quién es el que va a llevar a los niños? ¿Quién va a llevar el agua? ¿Me explico? Todos esos aspectos tenemos que irlos practicando con tiempo, ¿ya? Porque a la hora de las piedras pomen,
ahí donde puede salir los ay, ay, ay. La activación de la brigada, ¿verdad? Tiene que tener un plan de aviso, una forma de decir, bueno, estamos en crisis, hay que apoyar a la gente, ¿verdad? Entonces, todo esto, y estoy hablando a nivel de la comunidad, fíjense bien, la primera fase del ejercicio debe ser o a nivel de la comunidad, o a nivel de un centro de trabajo, ¿verdad? A nivel de un mercado, etcétera, etcétera, donde comenzamos a activar a todo el mundo a las medidas de autoprotección. Por eso es que yo hablaba al comienzo, que no perdamos de vista, ¿verdad? Que para el primer ejercicio tuvimos una altísima participación. Si nosotros vamos sumando desde las casas, desde las comunidades, desde los centros de trabajo, desde las escuelas, nos vamos a dar cuenta que sí es posible movilizar a mucha gente en este segundo ejercicio. Hay que darle mucha importancia al desarrollo de la evacuación, ¿verdad? En estos fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Aquí lo que va a matizar la rapidez con que se haga es lo que les decía. Si estamos hablando de un deslizamiento en un lugar o una zona donde los deslizamientos cuando se producen son demasiado rápidos, por tanto hay que salir rápido, pues. O lugares de inundación donde ya estamos hablando de que, no, mira, aquí hay que salir rápido porque las inundaciones se presentan de manera rápida. Aquí, en estas visitas, nosotros hemos recogido tantas experiencias que tienen que ver con esas situaciones extremas que hemos hablado, ¿ya? Hubo experiencias en Rivas, por ejemplo, en varios municipios, donde el agua subió a niveles inesperados y desconocidos en menos de 10, 15 minutos. Y hay que tener clara conciencia, compañeros, que si el agua en algún momento subió a 70 centímetros, a 90 centímetros, a 1 metro, ténganlo por seguro que en condiciones parecidas va a volver a ocurrir. Por tanto, la gente tiene que tener claro que tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso digo yo, que el ejercicio responda a las realidades de cada comarca, de cada barrio, de cada municipio. Nosotros no podemos aquí en el Pacífico estar pensando que cómo voy a hacer, ¿verdad? Si estuviera en Prinzapolca. A ver, vamos a hacerlo aquí en Managua, con las características de Managua, ¿ah? Con el tipo de inundación que se produce en algunos barrios de Managua. Es decir, igual ahí en Prinzapolca, ¿verdad? No todas las comunidades, ¿verdad? Los fenómenos ocurren de la misma manera. Entonces, cada quien tiene que identificar sus realidades para poder desarrollar adecuadamente el ejercicio. En esto, en la evacuación y en todo el proceso, ¿verdad?, de la activación, insisto, ¿verdad?, hagan acopio de estarle recordando a todo el mundo de no perder de vista las medidas anti-COVID. Luego también viene el tema de cómo se articula, ¿verdad? No es que más tarde salen las instituciones. Aquí es una cuestión de secuencia, pues, ¿verdad? Pero algunas se producen de manera a veces simultánea, pues. Al mismo tiempo que la comunidad se está activando, ya comienzan los bomberos que activaron a todo su voluntariado, ¿verdad? O la Cruz Roja activó todo su voluntariado para estar listo para actuar en determinadas circunstancias y cómo apoyan a determinados barrios. Miren, cuando nosotros insistimos, ¿verdad?, de que hay comunidades que tienen riesgo, que reconocemos los altísimos riesgos, ¿hacia dónde deberían dirigir las instituciones sus prácticas? Precisamente hacia esos barrios, hacia esos lugares donde los riesgos son más altos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde dirigir todo el esfuerzo que pueda hacer la policía, los bomberos, el mismo ejército, ¿verdad? ¿Hacia dónde debería dirigir? Hacia aquellas comunidades donde los riesgos son tan altos que amerita un apoyo rápido de las instituciones para estrechar y hacer mayor el esfuerzo que están haciendo las comunidades para protegerse de cualquier situación. A nosotros no nos puede volver a ocurrir en Nicaragua, o mejor dicho, se lo voy a poner así, en Nicaragua no puede volver a ocurrir nunca un caso como el Casita. Tenemos todas las condiciones para que eso no vuelva a ocurrir. Que la comunidad sabe los riesgos, que sabe qué hacer, y las instituciones tienen que tener claro que cuando se dan esas situaciones extremas, hacia dónde dirigir los mayores esfuerzos. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro. Igual, las instituciones, por ejemplo, prestadoras de servicios. Esta es una oportunidad
para que comiencen a poner en práctica la movilización de su brigada en Atrel, que ponga en práctica la movilización de su brigada, por lo menos activarla, tener lista la brigada, como que si ya estuviéramos frente a un huracán y hay que desplazar brigadas a determinados lugares, ¿verdad? O equipos médicos que haya que distribuir a determinados lugares, o ENACAL, que tenga que sacar brigadas para ir a resolver los problemas de agua. Todo esto tenemos que irlo poco a poco matizando como parte del ejercicio. Y finalmente, dos aspectos que son importantes. Cómo después de realizado toda esta práctica vamos regresando. Esto tiene que ser también de manera muy ordenada hacia la normalidad, porque eso también es bien importante. La realidad muestra que muchas veces por no ponerle atención, ¿verdad?, a los post-eventos ocurren accidentes. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que mientras si hacemos la evacuación, en esos momentos también conversemos con la gente, expliquémosle mucho de lo que podría ocurrir después, ¿verdad?, si no le prestamos atención al ambiente. Después de eso, compañeros, ¿verdad?, sugerimos de que se haga un proceso de evaluación del ejercicio. Debería comenzar desde cada barrio, pero yo insisto, podemos evaluar lo que planificamos, podemos evaluar lo que organizamos, podemos evaluar lo que le fuimos poniendo énfasis, ¿verdad?, a distintos momentos del desarrollo del ejercicio, y eso es lo que nos va a permitir saber qué grado de efectividad tendría si estuviéramos enfrentando una situación real. Después entramos a los procesos que nos envíen información preliminar, ¿verdad? Obviamente también tenemos una idea general de cómo deben ser los tiempos, ¿verdad? Yo creo que hemos venido mejorando mucho con respecto a eso. Vamos a tener abierto el sistema, las tres alternativas, ¿verdad? El sistema Andrés, ¿verdad?, que hemos venido utilizando, pero bueno, sí, puede darse la eventualidad que se caiga el internet o que haya alguna dificultad. Entonces pasamos a la vía del teléfono y si no también a la vía de internet, utilizando, digamos, los archivos que hemos necesitado.